Con Luis del Pino y Carmen Carbonell, tu opinión importa. En Mañanas en Libertad. Ocho y 2 minutos de la mañana, 7 y 2 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Pero antes permítanme recordarles que el próximo jueves 19 de junio pues tendremos unos desayunos en Libertad. ¿Quieren ustedes venir a ver el final del programa, saludar a los tertulianos de ese día y departir durante un largo rato con los miembros del equipo, conocer cómo hacemos Mañanas en Libertad y de paso pues tomar un desayunito? Pues ya saben, llamen al 91-616-2464, 91-616-2464. Las plazas son limitadas. Si ustedes son socios del Club de Amigos del Toro TV, pues tienen acceso preferente. Si no son socios, pueden también venir, pero apresúrense a reservar plaza. Bueno, vamos con el registro, con los registros de ayer de la UCO a diversas constructoras. Hay una en concreto que tiene su interés. Escuchemos. La Guardia Civil, a través de la UCO, llevó a cabo un registro prolongado de la sede de la empresa navarra Servinavar 2000, ubicada en Pamplona, en el marco de una investigación del caso Koldo, y curiosamente es propiedad de Anchón Alonso, un íntimo amigo de Santos Cerdán. Concretamente, investiga las posibles irregularidades en la adjudicación de las obras para la duplicación del túnel de Belate, un contrato valorado en nada menos que 76 millones de euros. La investigación ha detectado vínculos entre Servinavar y Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, incluyendo sociedades compartidas y movimientos de dinero que podrían estar relacionados con el cobro de comisiones y adjudicaciones amañadas. Bueno, tenemos una constructora en Navarra, una constructora pequeñita que sin embargo empieza a meterse en todos los concursos de obra pública allí, a pesar de que tiene una decena de personas en plantilla, no más. Y empieza a concurrir a obras en UTEs, uniones temporales de empresas, con otras empresas gordas como Acciona. ¿Qué dices? ¿Para qué tiene que meter Acciona a esta empresa pequeñita que no conoce nadie y que no es nadie? Ah, amigo, pero es que es una empresa dirigida por un amigo de Santos Cerdán. Un amigo de Santos Cerdán que ha tenido vinculaciones societarias con Koldo García. Una empresa pequeñita a la que, mientras que ayer la Guardia Civil se dirigía a registrar su sede, el gobierno de Navarra, presidido por Chivite, le estaba dando otro contrato a esa empresa que iba a ser objeto del registro momentos después. Estamos hablando, pues, de una empresa que todos sospechamos que servía para canalizar mordidas. Estamos hablando de una empresa controlada, en cierto modo, por Santos Cerdán. Santos Cerdán, del que, según publican hoy los medios, pues hay una cinta grabada por Koldo, donde Santos Cerdán, Ábalos y Koldo, pues comentan entre sí cómo hay 4 empresas constructoras que les adeudan 400.000 euros en mordidas. Bueno, el movimiento de la UCO, ordenado por el juez, parece que responde a que la UCO ha entregado ya su informe sobre Santos Cerdán al juez. Por eso el juez ordena estos registros. Informe de la UCO que está bastante basado en la documentación incautada en el registro del domicilio de Koldo García, y todo apunta a que podemos estar ante la imputación de Santos Cerdán en próximas fechas. No sé si próximos días, próximas semanas o qué. Pero desde luego, si existen, como se publica hoy, esas grabaciones donde Santos Cerdán habla abiertamente de las comisiones que se le adeudan a la trama, pues no le salva del banquillo absolutamente nadie. Y por supuesto, Pedro Sánchez, pues es el siguiente en el punto de mira.
porque si Pedro Sánchez tenía un número 2, que es Ábalos, al que aparta o finge apartar cuando empiezan a salir los datos de la posible corrupción de Ábalos, y sustituye a Ábalos por otro, Santos Cerdán, que estaba con Ábalos en las mismas guarrerías, pues entonces está claro quién es el número 1 y quién ejercía de número 1, ¿verdad? Pedro Sánchez. Bueno, vamos a ver cómo progresan las investigaciones y vamos a ver cómo progresan las imputaciones. Ya saben que yo soy un optimista impenitente. Yo creo que este gobierno zombie pues ya está muerto. O sea, es cuestión simplemente de que alguien ¡ping!, le dé la puntilla. ¿Cuándo pasará eso? Yo creo que más pronto que tarde, pero la inmensa mayoría de la gente a mi alrededor y la inmensa mayor parte de la audiencia piensan que no, que Pedro Sánchez va a seguir resistiendo. Bueno, concedámoslo. Pedro Sánchez va a seguir resistiendo. Pero me concederán todos ustedes que hoy, después de lo que sabemos de Santos Cerdán, su posición es todavía más débil de lo que era ayer. Y mañana, o pasado mañana, o dentro de unos días, cuando se impute a Santos Cerdán, su posición será aún más débil de lo que es hoy. Y al final, todo en esta vida tiene su límite de resistencia. Y cuando Pedro Sánchez alcance el umbral mínimo de debilidad, pues adiós a Pedro Sánchez. Bueno, datos que llegan de la intervención de cuentas en Cataluña. Escuchen. Les hablamos ahora de las prestaciones sociales de Cataluña bajo el mandato de Esquerra Republicana, que habrían servido presuntamente para desviar algunos fondos. Según denuncia la Sindicatura de Cuentas, la Generalidad de Cataluña durante los años 2016 y 2024 pagó indebidamente un total de 168 millones de euros con prestaciones sociales. De esta cantidad, unos 155 millones de euros están actualmente en proceso de reclamación, mientras que más de 7 millones de euros ya han prescrito. Lo que denuncia la Sindicatura de Cuentas, entre otras cosas, es la falta de control, la falta de seguimiento en la gestión de estas prestaciones, señalando deficiencias en la supervisión y posibles conflictos de intereses con entidades colaboradoras que estaban gestionadas directamente por el Gobierno de Cataluña en manos de Esquerra Republicana. O sea, que en época de gobierno de Esquerra Republicana de Cataluña se realizaron pagos fraudulentos por valor de 168 millones de euros en prestaciones sociales. Luego, pues pretenden que la gente contribuya a Hacienda con alegría porque su dinero va a sanidad y educación. Por supuesto que no. A sanidad y educación va una parte no precisamente mayoritaria del dinero. Ni siquiera sumando las pensiones alcanzamos una cifra abrumadoramente mayoritaria de lo que se recauda. Una parte considerable, nada despreciable, muy significativa del dinero que se recauda va para que se enriquezcan los golfos, para que los golfos de postín, para que toda una serie de golfillos de medio pelo aprovechen los resquicios del sistema para cobrar ayudas que no merecen, para que toda una sarta de paniaguados pueda, aprovechando los mecanismos que conscientemente se han puesto en marcha, pues tener un sueldito público y dedicar su vida al activismo de izquierda o separatista. ¿Cuántos de estos 168 millones de euros en pagos fraudulentos son buscados? Es decir, ¿cuánto de eso son gente jeta de medio pelo que aprovechan los resquicios del sistema y cuántos son activistas de ERC o de otro partido separatista o de otro partido de izquierda que a sabiendas de que existe un mecanismo para cobrar ese tipo de ayudas de manera fraudulenta, pues lo aprovechan y así la izquierda y el separatismo tienen una legión de activistas pagados? Porque lo más triste de España es que quienes trabajan 24 horas al día en tratar de demoler España están todos ellos a sueldo del Estado español. Ninguno se lo financia con su dinero. Bueno, ayer paro de jueces y fiscales que fue un éxito, hasta tal punto
y hasta tal punto es grave la situación, que los jueces y fiscales ya han constituido el comité de huelga para ir a la huelga contra el gobierno. Ya no un paro de 10 minutos. Huelga de la justicia contra este gobierno corrupto, incompetente y traidor. Tras el éxito del paro de jueces y fiscales, que protestaba por la injerencia del gobierno de Pedro Sánchez en la justicia, ahora 5 asociaciones de jueces y fiscales han anunciado una huelga indefinida. Concretamente, las asociaciones convocantes han iniciado un proceso de consulta a sus bases para valorar el grado de respaldo de la huelga indefinida, porque si es mayoritario, procederán a convocarla. Por su parte, el gobierno de Pedro Sánchez sigue insistiendo en que las reformas que propone la llamada Ley Bolaños son necesarias para modernizar la justicia y se vuelven a excusar diciendo que es para cumplir los requerimientos de la Comisión Europea en materia de interinidad en el sistema judicial. Bueno, el gobierno está intentando tomar el control de la justicia por el procedimiento de meter jueces por la parte de atrás sin oposición, que por supuesto ya se pueden ustedes imaginar de qué tendencia ideológica serían y a qué se dedicarían como jueces, y por otro lado intentando dar a la Fiscalía la instrucción de los casos, quitándosela a los jueces. Con lo cual tendría cualquier causa, por ejemplo, contra un corrupto del Partido Socialista, tropezaría con un primer escollo, que es que quien tiene que instruir es una fiscalía instrumentalizada por el Partido Socialista, que ha puesto al frente de la Fiscalía General del Estado a un señor que resulta que es un delincuente. Si se pasa ese escollo, porque yo que sé, hay algún fiscal que se niega a obedecer las órdenes de arriba, o hay algún fiscal que obedeciendo las órdenes de arriba es tan inútil que las obedece mal y resulta que progresa la causa contra el corrupto del Partido Socialista, entonces siguiente escollo es pues que hay una alta probabilidad de que toquen para juzgar jueces puestos a dedo por el Partido Socialista. Y ya, por supuesto, si resulta que no, que yo que sé, por ley de probabilidades, pues en algunos casos tocan jueces de carrera y jueces normales y sale adelante la causa contra el corrupto, pues entonces ya sube por el recurso a la siguiente instancia, y ahí si el Partido Socialista ha logrado mover los hilos en el Supremo, pues adiós causa. Y si eso falla, pues el Constitucional, controlado por el Partido Socialista, pues termina de arreglar el tema con una anulación de la condena. Los últimos pasos, Constitucional y Supremo, pues los tiene el Partido Socialista más o menos resuelto ya. Pero faltaban los pasos de abajo. Porque en estos momentos lo que es la base de la carrera judicial está formada por muchos jueces que no responden a impulsos políticos, que son jueces vocacionales y profesionales, y claro, pues eso da lugar a que puedan llegar a conocimiento de la opinión pública muchas causas contra corruptos de la clase política. Y eso es lo que quiere evitar el Partido Socialista. ¿Cómo? Metiendo jueces a dedo. ¿Cómo? Mediante una reforma absolutamente torticera de las leyes que regulan la carrera judicial. Contra eso es contra lo que se movilizaron ayer jueces y fiscales, y contra lo que se van a movilizar, pero ya en una huelga en condiciones, para la que han constituido el comité de huelga. Si esa huelga sale adelante porque el gobierno sigue adelante con su plan de tomar el control de la justicia, deberíamos todos los españoles ir a la huelga ese día en apoyo de jueces y fiscales. Estamos en una situación enormemente grave, porque hay una amenaza enormemente grave a la democracia, y estamos dirigidos por un gobierno enormemente corrupto, enormemente antidemocrático y enormemente traidor. Y es el momento ya de plantarse. Vamos a ver si se concreta ese llamado a la huelga en el sector de la justicia, y si se concreta, pues yo invitaría a sindicatos, a partidos políticos y a todo tipo de organizaciones de la sociedad civil a llamar a los españoles a una huelga general coincidiendo con la huelga de jueces y fiscales.
Bueno, les hablaba de que este gobierno ya no tiene tiempo para gobernar, este gobierno es incompetente. Lo único que hace son cosas llevado por sus delirios ideológicos que al final terminan matando gente. Por ejemplo, lo que ha pasado con el apagón, por ejemplo, lo que ha pasado con la Dana. Pero todo lo demás, el funcionamiento normal de la administración, es que nada funciona. Hemos visto antes el ejemplo del Alvia recién inaugurado para Extremadura. Pero es que el SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, está colapsado. Desde la pandemia no funciona nada de nada en este país con este gobierno incompetente. Escuchen. El Servicio Público de Empleo, el SEPE, atraviesa un grave colapso en Madrid y en Barcelona. Allí los desempleados no pueden obtener cita previa para solicitar la prestación por desempleo. Las oficinas de ambas ciudades, que son 43 en Madrid y 44 en Barcelona, no tienen disponibilidad ni por internet ni por teléfono. Los sindicatos denuncian que la falta de personal y de recursos está provocando esta saturación, especialmente en las provincias con más demanda, como son precisamente Madrid y Barcelona. Aunque algunos trámites se pueden hacer por vía telemática, muchas personas carecen aún de medios o de conocimientos digitales para completar el proceso. Este bloqueo podría retrasar el cobro de prestaciones y dejar a muchos ciudadanos en situación de vulnerabilidad. La situación pone de relieve la urgente necesidad de reforzar la plantilla y mejorar el sistema de atención del SEPE. Esta noticia, pues que la trae hoy un medio de comunicación, creo que es Voz Populi. Así es, don Luis, Voz Populi. Voz Populi, pues la comento, y además es que conozco personas en mi entorno cercano que han tenido que hacer gestiones con el SEPE recientemente. Es un puñetero caos. Resulta que tienes que estar, no sé si a las 8 de la mañana y pendiente a ver si puedes conseguir cita. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué no funciona nada? ¿Por qué hay cosas que pasaron a telemático en la pandemia y siguen en telemático? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué la gente tiene que mover Roma con Santiago para conseguir una miserable cita previa con el SEPE? ¿Cuál es el problema? ¿No hay funcionarios suficientes? ¿No hay medios suficientes? ¿Le importa al gobierno tres pepinos el que la ciudadanía pueda realizar sus gestiones con el Servicio Público de Empleo? Por cierto, ¿el SEPE de quién depende? De Yolanda Díaz, supongo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, de Pedro Sánchez. Y mientras tanto, tambores de guerra en Oriente Medio. Estados Unidos ordena al personal de sus embajadas próximas a Irán que se preparen para cualquier emergencia. Escuchen. Terminamos el repaso de las noticias hablándoles de política internacional porque el Departamento de Estado norteamericano ha ordenado la salida del personal diplomático no esencial y de sus familias de las zonas próximas a Irán, como es el caso de la Embajada de Bagdad en Irak. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en materia de armamento nuclear es lo que ha elevado las preocupaciones sobre la seguridad en Oriente Medio. El Pentágono ha confirmado que como medida de prevención también va a elevar el nivel de alerta ante posibles amenazas y ha recomendado esa salida voluntaria también de familiares de personal norteamericano en toda la zona. Por su parte, el presidente norteamericano Donald Trump expresó estar menos confiado en alcanzar un acuerdo nuclear con Irán, lo que refleja el creciente pesimismo en torno a esas conversaciones nucleares. Ya saben ustedes que Israel desde hace muchísimo tiempo está advirtiendo de que un Irán con bombas nucleares pues sería infinitamente más agresivo y peligroso. Estados Unidos, con Donald Trump, ha intentado utilizar los medios de la diplomacia para alcanzar un acuerdo con Irán que permita a Irán utilizar energía nuclear para usos civiles bajo inspección extranjera, internacional, pero que impida por todos los medios que Irán desarrolle una bomba atómica. Pero Irán parece ser que se ha negado a todas las sugerencias de acuerdo que ha puesto sobre la mesa Estados Unidos. En consecuencia, Estados Unidos pues parece que va a retirar sus ofertas de acuerdo pacífico
y podría dar luz verde a Israel para que ataque las instalaciones nucleares iraníes, para evitar que Irán pueda completar su programa de desarrollo de armas nucleares. Estados Unidos ha ordenado al personal de las embajadas que estén a tiro de misil de Irán que se preparen para cualquier tipo de emergencia y que el personal no esencial pues procure irse. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que va a haber un ataque inminente? Pues podría ser, o por lo menos se está anunciando. Otra cosa es si ese anuncio es un último intento de obligar a Irán a aceptar un acuerdo pacífico. Veremos, pero vamos, yo que ustedes no viajaría a ningún lugar próximo a Irán en las próximas semanas hasta que no se clarifique el panorama. Vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que los disturbios iniciados en Los Ángeles contra las redadas del ICE continúan escalando y se han extendido por todo el país. Ya son centenares los detenidos en California. Entre tanto, tras compartir mensajes respaldando la respuesta del presidente a las protestas anti-ICE, Elon Musk dio un nuevo signo de acercamiento. Aseguró que se arrepiente de algunos de sus posts sobre el presidente Trump. El dueño de Tesla sostuvo que fueron demasiado lejos. Y finalmente contarles que el presidente Donald Trump celebró el acuerdo alcanzado con China en Londres tras 2 días de negociaciones comerciales, el cual, según afirmó, garantizará un suministro constante de tierras raras a la economía estadounidense y marcará una tasa de gravámenes para aliviar la tensa guerra de aranceles entre ambos países. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y nuestras distintas plataformas digitales. Bueno, muchísimas gracias, don Williams, y vamos con Deportes en Libertad.